cuarto como espacio de trabajo, así que imagínense viendo cómo hacer para que Mario no se vea en la pantalla. Bueno, espero ahí un ratito y ya, si no, bueno, ya podemos ir empezando. Si querés, comparto mi pantalla. Muy bien. Esperen un segundo que cierro esto de grupos porque si no hago lío. Así que, ¿compartís el link al Jamboard, Tati, por las dudas? Bárbaro, vuelvo a compartirlo. Vale, por si alguien se le... No, para que estemos todos ahí con ese material seguro y yo voy a ir yendo y viniendo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Mil gracias por sumarse a este espacio. Pueden decir, si a alguien le queda incómodo el Jamboard, no hay problema, puede tranquilamente también hacernos preguntas por el chat, por eso hoy estamos con Tati y con, creo que está también Alejo del equipo con nosotras, así que pueden abrir el micrófono. Cualquiera de ustedes también, si quieren abrir el micrófono en algún momento, hacer una pregunta abierta, hágala, no espero un momento especial para eso. Esperen que me controlo el tiempo, que lo tengo acá, así también voy llevando eso. Perfecto. Bueno, dicho esto, a ver, empiezo yo con una pregunta hacia ustedes, y porque me parecía como interesante para ya empezar de lleno como esta reflexión conjunta, ¿no? Según los informes, en particular los informes de CEPAL, no solamente de la CEPAL, también de la Organización Internacional de Trabajo, se estima que por efecto del COVID hubo un retroceso de 10 años en cuanto a la igualdad de género, ¿no? Estos son los informes así de enero, de febrero de este año. Todavía estamos como recién iniciando el 2021, pero ya empezamos como con este escenario. Y entonces, la primera pregunta hacia ustedes y para que pensemos juntos es, ¿a qué se refiere esta afirmación? ¿No? ¿A qué se imaginan que se refiere esta afirmación cuando decimos que hubo un retroceso de 10 años en relación a la igualdad de género? Esperen que me estoy ahí adelantando. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y quiere hablar en voz alta. O tenemos ahí también el chat para que vayan dejando sus conclusiones, ¿eh? Vale también pensar en voz alta, no hay respuestas correctas o incorrectas. Entonces, disculpen, me gustaría pensar si se puede significar esto como un retroceso a partir de la pandemia, clarificar cuáles fueron, digamos, los avances que se han conseguido en esta materia para considerar que hubo un retroceso. O sea, ponerlos, digamos, sobre la mesa cuáles fueron los avances que hemos conseguido. Es decir, si lo pensamos en avances, siempre pensamos en función de, por un lado, adquisición de derechos, ¿no? Es decir, en tanto bueno, que fue todo, digamos, todo lo logrado durante el siglo XX y siglo XXI, y por otro lado tenés datos más específicos que hablan de, bueno, no quiero decirlo ahora porque quiero ver qué dicen ustedes, ¿no? Pero está buenísimo lo que vos planteás, es decir, ¿qué pensamos que es avance? Y así que Ruth, te resignifico tu pregunta a ver si está bien, a ver si te interpreto, ¿no? Lo que tenemos que pensar primero es qué es un avance para ver, cuando hablamos de retroceso, frente a qué, ¿no? Yo creo que es igual la distribución inequitativa de las funciones que se tienen que cumplir ahora, sobre todo en pandemia con el teletrabajo. Las mujeres no solo tienen que asumir lo que implica trabajar en una oficina, sino también lo que significa ser ama de casa, ¿no? Todas esas otras actividades que justamente han hecho que exista una desigualdad en este empleo también que no es formal, pero que también genera un retroceso. Perfecto. Entonces hay estoy anotando la pregunta que había hecho Ruth antes, pero me parece, bueno, intentando anotar la pregunta, Ruth, me parece, a ver si está ahí bien, y después en función a ver de lo que estabas trayendo vos, Liz, recién tenía que ver más con, entonces claro, ¿cómo fue, es decir, cómo es esa distribución de los roles, ¿no? Dentro, bueno, no solamente dentro del hogar, pero en general. Sí. Perfecto. ¿Alguien más?
que quiera opinar o decir algo a relación a esto, dentro del lugar. Salió Patricia, dice, por el tipo de empleo que realizan las mujeres más focalizadas en servicios, por ejemplo, en el turismo, con puestos de trabajo menos calificados. Bueno, eso te lo copio y lo paso acá también a Jamboard para que ya quede. Bárbaro. Genial. Sí, Muy el bien. primer post-it que pusimos, la pandemia afectó mucho más a las mujeres en el ámbito laboral, también surge de un comentario del chat. Buenísimo, perfecto. Bueno, en función de esto que vienen diciendo, a ver, vamos a ir entrando un poco en todo y también a la misma pregunta de Ruth del principio, ¿no? Pero ¿a qué se refiere esta afirmación? Por un lado, tiene que ver con justamente esto de la tensión entre la precarización y la pérdida de empleo, ¿no? Lo que ustedes estaban hablando en relación al ámbito laboral. Ahí veo justo un comentario de Gioconda que dice el uso del tiempo en función de las actividades tanto reproductivas, productivas y comunitarias, la capacidad de acceso a medios que permitan desarrollar teletrabajo. Bueno, eso ahora lo vamos a volcar en el Jamboard porque está buenísimo y también va con esta línea. Pero vamos a ir como desmenuzando este problema. Por un lado tenemos, es decir, la pandemia produjo obviamente una gran pérdida de empleo, y en particular en América Latina se dice que se perdieron 23 millones de empleos, de mujeres, específicamente mujeres. Es más, y un factor muy particular es que estas mujeres que perdieron sus empleos no es que pasaron a estar desempleadas. Es decir, recuerden que cuando estamos hablando de mercado laboral, uno siempre usa como variable la población económicamente activa. ¿Qué significa? Son aquellas personas que están trabajando buscando trabajo. La inactividad habla de personas que ni siquiera buscan trabajo, ¿no? No lo tienen ni en su, es decir, como en el radar. En el caso de las mujeres, y esto me parece que es sumamente importante que tengamos claro, América Latina había alcanzado recién en el 2017 que el 50% de las mujeres en edad de trabajar estuvieran trabajando o buscando trabajo. El 50% lo alcanzamos en el 2017 frente a 15 años, es decir, habíamos tardado 15 años en llegar a este valor. 15 años desde que se empezó a medir y que estábamos estancadas en un 47%. Obviamente hay variación de país en país, no todas las regiones, no todos los países dentro de la región tienen los mismos números. Argentina todavía no alcanzó el 50%, frente a Bolivia que tiene el 60%. Es decir, esto es decir, estamos hablando como a nivel más regional. Pero una de las cosas más preocupantes, sobre todo en el caso de las mujeres, porque los varones también perdieron empleos, pero no pasaron a la inactividad en la misma medida que las mujeres, ¿sí? Entonces, este pasar en la inactividad tiene que ver con esto que ustedes están trayendo, que es el uso del tiempo. Es decir, estas mujeres, por un lado, que vieron su fuente de trabajo afectada, y por otro lado, donde lo que estuvo en crisis, que es lo que están hablando en la sala 1, así que después, no la pusimos a grabar, Talchi, me di cuenta. Yo estoy grabando, no te preocupes. Genial. Porque les iba a invitar después a escuchar lo que pasa en cuidado, y ahí me di cuenta que no habíamos puesto a grabar. Es decir, el cuidado que justamente entra en tensión y que no, es decir, que se pierden espacios de cuidado, donde en muchos países no fue una actividad esencial el cuidado, entonces por lo tanto, con escuelas cerradas, con guarderías cerradas, recae esa responsabilidad exclusivamente, casi exclusivamente en las mujeres. Los varones sí vimos en esta pandemia que asumieron ese rol en mucha mayor medida que antes, pero nunca en igual intensidad. Entonces, esto fue un gran efecto, no solamente la pérdida de empleo, sino también la inactividad que creció en relación a esto. Ahí Paz pregunta si estos números de pérdida de empleo toman en cuenta el empleo y actividades informales. Sí, toman en cuenta actividades informales, y lo que trae Paz es sumamente importante. Y vamos a empezar, por ejemplo, hoy les trajimos números del trabajo doméstico, de gastronomía y turismo, ¿no? Porque también hay otra cosa que sucedió a la hora de tomar medidas y definir qué es una actividad esencial y qué no es una actividad esencial. Ningún gobierno tomó en cuenta, en el principio por lo menos, las actividades informales. Es decir, siempre se vio desde el sector formal de trabajo, y por lo tanto se tomaron medidas que después, en definitiva, terminaron afectando sobre todo, es decir, obviamente que nos afectó a todos y todas, pero sobre todo a las actividades informales, que no fueron consideradas. Y donde en general, también en la región, la mayoría de las personas que trabajan en esas actividades informales son mujeres, ¿no? Un promedio es el 55% de los trabajadores informales somos mujeres. Entonces, bueno, somos nosotras las que nos quedamos sin ir a estos trabajos. Cuento, no sé si acá justamente hay alguien de Guatemala, pero para un trabajo que hicimos el año pasado, que tenía que ver más con movilidad, nos pasó de encontrarnos a mujeres
tenían un trabajo más de parteras, pero como desde un punto de vista más informal, que estaban agrupados en organizaciones sociales, pero como su actividad no estaba dentro de la industria de la salud, o no estaba considerada en ese momento como dentro de la industria de la salud, no pudieron seguir ejerciendo su actividad de parteras porque no podían moverse, ¿no? Y bueno, y esto tiene como otros efectos, no solamente las mujeres que pierden el trabajo, sino también tiene el efecto, obviamente, acá de dejar a otro tanto de mujeres sin ese acceso a una salud de calidad y, bueno, en situaciones más precarias, ¿no? Yendo a esto, avanzo, y me parece que creo que Ruth, eso también habla un poco de tu pregunta al principio, cuando la CEPAL, que es justamente una de las organizaciones que habla sobre el retroceso, la CEPAL lo piensa en las autonomías, ¿no? Ellos lo tienen definido en autonomía económica, física y toma de decisión. Les voy a definir brevemente qué es cada una, por si alguien no los conoce, que justamente la autonomía económica habla de las mujeres que se pueden insertar laboralmente y dónde se insertan laboralmente, y en este sentido, también esa posibilidad de elegir dónde me empleo, ¿no? La autonomía física habla de la posibilidad de acceder a una salud sexual y reproductiva, a poder definir sobre el propio cuerpo, y obviamente sobre esta autonomía cae también el tema de la violencia doméstica, y después está la autonomía en la toma de decisión, que está hablando justamente de las mujeres que pueden participar de espacios políticos, partidarios o no partidarios, ¿no? Es decir, dentro de una misma organización, dentro de una comunidad, es decir, poder activamente tomar decisiones, tener una voz en función de los problemas. ¿Qué pasa en relación a estas? Hay una sinergia entre estas autonomías, y cuando una de estas autonomías se decaen las otras. Una mujer que no tiene recursos propios y está sufriendo unas situaciones de violencia doméstica, por poner un caso, le va a costar muchísimo más salirse de esa situación que está viviendo que otra que quizás tenga los recursos económicos suficientes. Es decir, esto es muy complejo, pero para mostrarles un caso de cómo estas autonomías están siempre relacionadas. No va a tener recursos para salir, no va a tener recursos para participar, para tener justamente el espacio, es decir, para tomar o pertenecer en espacio de toma de decisión, uno tiene que tener el tiempo también es un recurso, y si ese tiempo lo estoy dedicando al cuidado, o lo estoy dedicando a buscar un trabajo porque me quedé sin, obviamente no se tiene ese tiempo para participar. Paso a este tema del trabajo doméstico, que nos parece emblemático, en tanto, como saben, el 96% de las personas que trabajan en trabajo doméstico en América Latina son mujeres, y son mujeres de nivel socioeconómico más bajo. En algunos países hasta hay alta representatividad de mujeres migrantes, porque justamente son quizás trabajos donde puedan insertarse más rápido laboralmente, pero que tienen la particularidad de en casi toda la región ser de los trabajos más informales, ¿sí? Para que tengan una idea, en la Argentina solamente el 23% de las trabajadoras domésticas están registradas. ¿Esto qué habla? Un trabajador informal, en un espacio como en el caso como este de trabajo doméstico, que no está regido, es decir, que no están registrados, los pone en una situación de alta precariedad. Porque ¿quién define si ese trabajador o esa trabajadora, y vamos a hablar ahora de mujeres, porque como decía, la mayoría son mujeres, pueden o no pueden seguir trabajando, van a seguir ganando un salario o van a seguir recibiendo su ingreso, aun cuando el Estado ponga restricciones tan, bueno, como fue el año pasado, tan restrictas en cuanto a quién se puede mover y quién no se puede mover, ¿no? Solamente para que vean algunos números, en la Argentina la cantidad de trabajadores entre 2019 y 2020 bajó un 48% en el caso de las mujeres y un 41% en el caso de los varones. Pero bueno, siendo las mujeres el 90%, ¿cuánto más impacta a estas mujeres que directamente hoy ni siquiera buscan este trabajo, ¿no? En el caso de Chile, la diferencia es de un 40% entre las mujeres y un 38% de los varones, es decir, vemos una tendencia bastante semejante a la Argentina. Y en Perú y Colombia no pudimos hacer esta comparación de cuántos trabajadores y trabajadoras se perdieron. Y entender que esto tiene que ver con la inactividad, no tiene que ver con el desempleo, ¿sí? Es gente que hoy no está ni siquiera buscando ese trabajo. El tema acá está, y tiene que ver justamente en estos trabajos precarios, es donde cae sobre todo las tareas de cuidado. Entonces entendemos, y la hipótesis que hay es que estas mujeres hoy están cuidando, donde en general puede ser altamente probable que estos varones no, que estén buscando otro tipo de empleos, ¿no? Y no estos en particular. Ahora, solamente para hacer el nexo, y porque nos parece, no podemos no decirlo, no es solamente la posibilidad del empleo, sino acá también tiene que ver con el tipo del empleo, ¿no? Estos empleos han sufrido muchísimos casos de violencia,
que bueno, salieron muchos en muchos medios, y por ejemplo, el Sindicato de Colombia hasta ha dicho en algún caso que son situaciones cercanas a la esclavitud, donde, por ejemplo, se han relevado casos donde le han pedido a la trabajadora doméstica que, para no exponer a la familia donde está trabajando al COVID, bueno, tiene que hacer trabajo cama adentro, que antes no lo hacía, y se le exige por ahí entre 15 días y 3 semanas, se le saca el celular, no puede conectarse con su familia, y nadie está velando por quién cuida a la familia de esta trabajadora. ¿Quién cuida los derechos de esta trabajadora? ¿No? De cómo hacemos para justamente visibilizar todas estas problemáticas que son súper, súper complejas, y que es necesario, obviamente, ponerles el foco. A Tati, Alejo, avísenme después si hay algún mensaje en el chat, ¿eh? En el caso de la gastronomía, que justo fue también otro de los temas que ustedes plantearon, ¿no? Como sector que ha sufrido obviamente muchísimo en relación a esto, ¿por qué no lo miramos? Porque suele ser un sector donde hay alta cantidad de mujeres que trabajan en este sector, pero sobre todo las mujeres que trabajan en este sector tienen cargos que no son jerárquicos, no son las dueñas del comercio, no son las dueñas del bar, no son las dueñas del restaurante, sino que son las empleadas. ¿Sí? Y entonces, al ser las empleadas, justamente son las que por ahí más perdieron trabajo. Fíjense esta relación que encontramos tanto en Chile como en Argentina, donde vemos que hay un 61% menos de trabajadoras en el sector de mujeres versus un 30% de varones, ¿no? Y en Chile es del 44 y 24 la diferencia, es decir, cuánto más trabajo, más trabajo perdieron en este caso las mujeres, ¿no? Y el tema es acá también, que va quedando como la pregunta de fondo, ¿quién piensa en esta reconversión? ¿No? Estos espacios que se cerraron, ¿se van a volver a abrir en el 2021? ¿Va a volver a existir esta posibilidad? ¿A dónde se fueron estas mujeres? ¿Y qué están haciendo en este momento? Es decir, cómo hacen esa subsistencia que antes venían por este tipo de trabajo? Es como otro de los grandes debates. Y traigo el turismo, que también justo creo que había aparecido ahí también en el chat, que para que tengan una idea, se estima que en la región, en América Latina, concentra el trabajo de todas las trabajadoras, el 69,5% son mujeres, ¿no? Y entender que acá, bueno, no solamente que son mujeres, sino que aparte están en microempresas, en general muchas veces son personas individuales que venden como su propio servicio, y que por lo tanto una particularidad que tiene esta industria es que este sector, que carecen de acceso al crédito, que disponen de pocos activos, y que bueno, se ve, obviamente se plantea como una recuperación mucho más lenta, ¿no? Ahí veo, no sé si hay una pregunta. Sí, ahí justo te iba a decir, Georgie. Lisbeth pregunta, las mujeres que trabajan en estos sectores, bueno, en muchos casos son cabezas de hogar. ¿Cómo paliar esto? Me imagino que se refiere por ahí a los primeros dos. No sé, Lisbeth, si querés sumar algo más a la pregunta. Entiendo sí, justamente los dos primeros me parece importante lo que decía Georgina, y quería saber cómo se puede paliar, cómo desde la sociedad podemos hacer algo, porque lógicamente esa es una respuesta que debería dar cada estado, que a veces no lo hacen, no responden, pero nosotros como sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahora si quieren lo podemos poner como con otro color, podemos elegir el amarillo para poner post-its y ir respondiendo como entre todos esta pregunta que traes vos, Lisbeth, ¿no? Como de la sociedad civil. Nosotros, ¿qué nos queda en todo esto? Por un lado, yo creo que es sumamente importante, bueno, yo creo, desde Grow pensamos, es importante visibilizar que esto está pasando y que esto es un problema. Y en ese sentido, me parece clave entender desde la incidencia que hacemos como sociedad civil hacia dónde nos dirigimos, es decir, cómo hacemos para agrupar estas voces y hacerlas llegar a otros espacios, ¿no? Creo, fue clave, en definitiva, o por lo menos eso sí lo vimos muchísimo también en la Argentina, cuando, por ejemplo, sale una restricción o sale una resolución del gobierno que no tenía perspectiva de género, que no estaba teniendo en cuenta las problemáticas de las mujeres y lo que ellas estaban viviendo, bueno, desde la sociedad civil hacerlo notar, ¿no? Llegar a esos espacios, porque si no es como que, es decir, ¿cómo llegamos? Es decir, no es que nos tenemos que quedar con que no lo ven, sino también está el hecho de hacerlo, de mostrarlo. El tema de las cabezas de hogar, de las jefas de hogar, sobre todo también, es clave, ¿no? Es decir, porque aparte, lo interesante es que ya la información hoy existe, hoy hay información que podemos saber quiénes son las mujeres que son cabezas de hogar para hacerles llegar los recursos necesarios, ¿no? Estoy pensando en estas transferencias que se hicieron también a veces en parte del Estado, pero es decir, bueno, nosotros
como sociedad civil, también acercarnos a estas líderes y entender qué necesidades tienen para ver cómo podemos articularnos. Creo que ahí la articulación entre nosotros también nos permite hacer como una solución más holística, ¿no? Si no nos quedamos en la desesperación de que nos superan las situaciones de precariedad laboral que hemos visto durante la pandemia. No sé si alguien quiere decir algo y también plantear alguna otra solución. Abro ahí el micrófono o el chat. Hola, yo quería acercar una cuestión muy interesante. Primero, todo lo que están aportando. Por un lado, yo creo que muchas veces la respuesta que hay desde el Estado es el tema de que obviamente es súper necesario una transferencia, digamos, económica, por ejemplo, una asignación, por ejemplo, la tarjeta alimentaria y demás, que obviamente en este contexto más aún es necesario eso, sobre todo para las jefas de hogar. Pero a mí el interrogante que me surge es cómo se trabaja o qué se puede hacer para decir, bueno, obviamente la mujer necesita ese ingreso, necesita ¿cómo se llama? Ese ingreso económico, pero ¿cómo hacemos para ayudar a orientar a que haya inserción laboral, haya puestos laborales disponibles y que esas mujeres también puedan capacitarse y demás para poder acceder a esos puestos? Como que yo siento que la respuesta del Estado es el dinero, que obviamente es importante, pero ¿cuál es el paso siguiente? O sea, yo creo que la pandemia trastocó todo, ¿no? Pero me parece que es importante eso, no sé. Mira, ahí perfecto, Paz, ahí lo tomamos. No, sí, Paz. Y Patricia decías, el tema de la educación es clave, no solo con respecto a la capacitación formal, sino asimismo financiera. Bueno, y lo tomo también, bueno, Tati, si querés anotarlo vos, es en amarillo. A ver, porque lo que vos estás planteando tiene que ver con una mirada estratégica y a largo plazo, ¿no? Hoy paliamos el tema con dinero, clave, es súper necesario y se requiere, pero es pensar a largo plazo cómo hacemos, es decir, claro, con aquellos trabajos que no van a volver, ¿no? O que no van a volver en la misma medida, o como se piensa en el turismo, que bueno, todavía el 2021 va a ser muy difícil. Entonces, es necesario hacer como este análisis en función de las capacidades. Es muy interesante porque esto nos trae a otro debate que tenía que ver con el futuro del trabajo. No sé si alguna vez escucharon sobre esto, que siempre, digo, voy a hablar como antes del 2020 o hasta marzo del año pasado, siempre estaba este debate sobre, bueno, cómo los nuevos trabajos, la revolución industrial, el tema de la inteligencia artificial, afecta a algunos trabajos, pero no afecta a tantos otros, y cómo se hace la reconversión, ¿no? Personas que tienen determinados skills, que están trabajando en áreas que el día de mañana no van a existir. ¿Por qué traigo este debate? Porque justamente el 2020 trajo, como digamos, esa problemática que se veía lejana, la trajo al día siguiente, ¿no? En 2 semanas nos encontramos que todos teníamos este problema. ¿Cómo hacemos para, y creo que alguien por acá también lo había puesto, ¿no? Es decir, cuando se pensaba el teletrabajo, todos y todas pueden teletrabajar, todos y todas tienen las herramientas, los recursos, los conocimientos para sentirse cómodas en este ámbito. Bueno, eso requiere una planificación estratégica y requiere también trabajar de una mirada no sesgada de los trabajos, ¿no? Es decir, bueno, de ver cuáles son los skills que tienen las personas y a partir de ahí ver cuáles son los trabajos más cercanos o que menos les va a costar también adaptarse, porque ese tiempo que esa persona, voy a decir, invierte en formarse, necesita estar comiendo, necesita estar cuidando, ¿no? Entonces, por eso son como estrategias que también tienen que tener en cuenta esa complejidad. Esto me acuerdo de un trabajo que hicimos hace un par de años, y en esta brecha que encontrábamos en función de las mujeres que tienen un nivel educativo medio frente a, pero que no estaban trabajando, lo que encontramos ahí es que en general los trabajos no condicen con la necesidad de estas mujeres. ¿A qué va? Los trabajos disponibles son de 8 horas, son full time, entonces no tienen en cuenta que hay mujeres que tienen que cuidar o que tienen una responsabilidad de cuidado que no tienen dónde dejar a los chicos y a las chicas, a sus hijos, o que no tienen una red de contactos y que ahora con el COVID esto empeoró muchísimo más, porque justamente cerraron un montón de espacios de cuidado, así que es mucho más complejo el tema. Entonces, pensar la formación está perfecta, sea formal o informal, pero siempre tiene que estar teniendo en cuenta la necesidad que esa mujer está viviendo hoy y cómo también se satisface el tema del cuidado, ¿no? Porque si no, es como que creamos esa posibilidad, pero no le damos es decir, en realidad no estamos teniendo en cuenta que es tan complejo el entorno donde viene, que es muy difícil, es muy difícil de saldar. ¿Alguien más que quiera hablar, abrir micrófono? ¿O comentar sobre esto? Perdón, yo de nuevo, Patricia Castro de Dale, Lice. Pato. Yo
las conozco a ustedes, o te conozco a partir de la presentación en el ITBA, donde se habló mucho sobre brecha en la parte de STEM, ¿no? En toda esa formación. Yo creo que es clave, por eso, si bien mi expertise y mi foco es educación financiera para la inclusión, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y mejorar en la economía y con foco a mujeres que le lideran o son parte de empresas, porque es donde Olivise tiene ese foco, o sea, es tal vez menos relacionado con temas de mujeres en sí, ¿no? De educación, por eso a veces se me confunden las palabras, ¿no? De la capacitación formal o de la educación, porque tengo mucha mirada en la inclusión financiera. Pero sí me quedo con que hay un nuevo espacio de trabajos que vienen por el lado de lo digital, por el lado del teletrabajo, por el lado de esa línea, que van a haber cada vez menos empleos manuales, por así decirlo. Vos después, Georgina, redondeame la idea. O sea, sí, Traco, dale. Más allá de la situación en sí, por eso puse turismo, porque me quedé con eso de que hay muchas más personas mujeres que trabajan en la parte de cuidado en los hoteles y demás, conocidas como mucamas, vamos a ponerlo entre comillas, que tal vez en las áreas de sistemas de esos mismos hoteles. O sea, a lo que voy yo van a desaparecer, y eso es una tendencia general, porque los bancos están cerrando las sucursales también, ¿no? En la Argentina cerraron un montón de sucursales, o sea, va a desaparecer el famoso, lo que se denomina blue collar, y white collar viene más o menos por lo mismo, y se viene toda la era de transformación digital en los empleos, y hay una brecha ya bastante grande en la educación de las mujeres que no están en esa ola de los nuevos empleos. A eso voy, ¿no? Mira, entonces, perfecto, creo que primero... Ahí lo entendimos. Sí, no, está perfecto. Pero en ese caso creo que hay que tenemos que verlo de dos puntos de vista. Por un lado también, es decir, lo que vos decís, va a haber nuevos empleos en relación a este tipo de áreas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es cuántos recursos más, es decir, por ejemplo, si tenemos que enseñar, la inclusión financiera es básica y deberíamos tenerlas todas, y sobre todo las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Para que puedan manejar, es decir, y es un desconocimiento en general, que creo que es una deuda pendiente de la educación formal, el no enseñarnos, por lo menos en nuestra región, a cómo manejar las finanzas y tener más herramientas para eso, ¿no? Es una gran deuda pendiente. Pero no significa que nosotros no podamos abordarla o ir achicando esas brechas. Por otro lado está todo el tema de las STEM. Ahora, hay otra industria que por ahí es más cerca todavía de las mujeres y que tenemos este debate porque en realidad hay un fuerte estereotipo de género en relación a esto, pero que realmente es una fuente de trabajo enorme que tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Digo, el cuidado va a seguir existiendo y va a existir siempre. El problema que tenemos con algo como el cuidado, es decir, toda la industria del cuidado, es que no está valorizada lo suficiente. Lo mismo que pasa con la salud. Digo, entonces, cuando pensemos esa matriz laboral y donde estas mujeres pueden llegar a insertarse laboralmente, aparte de las áreas de STEM, las partes financieras, que son espacios y aparte son habilidades que les sirve a todas, no dejemos de mirar que hay otros trabajos que existen y van a seguir existiendo y que son sostén de la economía, como puede ser el caso de justamente del cuidado y de la salud, ¿no? Pero ¿qué problema tiene estas áreas y que en realidad hoy también necesitan esta remirada? Y no sé si todos están de acuerdo con esto o no. Vimos que fueron el sostén el año pasado de todos y todas, quiero decir, la gente, sobre todo de salud, a ver, industrias que tienen el 70% de los trabajadores son mujeres, ¿no? Y sin embargo son los trabajos que siempre están peleando en relación a los sueldos, son trabajos muy precarizados en cuanto a la exigencia que hubo de sobrehoras el año pasado, de no mirada de qué pasa con el cuidado en las casas de las personas que están trabajando en estas áreas y que se les exigía que trabajaran en pos de esta pandemia, ¿no? Entonces ahí también entramos como en otra paradoja de le pedimos a la gente que nos cuide, pero nosotros no nos cuidamos. Es decir, les pedimos a estas mujeres que hagan este laburo, pero no estamos atrás y atentas. Entonces, digo, como cerrando un poco la idea y también trayendo lo que decía Pato, tenemos que pensar en una matriz. Y en función de esta matriz y todas estas posibilidades y todos estos trabajos que están mapeados ahí, es decir, que en general a veces nos quedamos
con los de la nueva industria, lo de la revolución industrial y los nuevos trabajos, no miramos estos otros que se sostienen y que también son fuente laboral. Lo que pasa es que hay que mejorar las condiciones de trabajo, ahí hay que valorizarlos mejor, ¿no? Pero a partir de ahí tenemos que ver, bueno, qué tan cerca están las personas para llegar a estos y obviamente, y que sean oportunidades reales, ¿no? Porque podemos decir, y esto en relación a futuro de trabajo era clarísimo, se hablaba de hacer plataformas para que la gente aprendiera a programar o aprendiera a, no sé, manejar las redes sociales, pero después no hacemos el análisis de quiénes son los que tienen acceso a Internet, para acceder a estos cursos, que tengan planes pagos, es decir, no solamente tengo que tener el acceso a Internet en cuanto a que esté en mi barrio Internet, sino que yo pueda pagar ese Internet, que yo tenga un dispositivo a través del cual acceder a esa plataforma, que yo tenga el tiempo disponible para hacer ese curso. Digo, todas esas variables son variables que en género son cruciales, porque son las que determinan que cuando yo puedo tener el mejor programa, pero que en definitiva mi programa, que lo hice supuestamente de una mirada neutra, tiene un impacto diferencial y sigue dejando a las mujeres afuera, ¿no? Entonces, es clave, haga lo que haga, hacerme todas las preguntas en función de quiénes son los que están excluidos y quiénes son las que están incluidas en estas soluciones. Me recopé hablando yo sola, así que a ver, dejo el micrófono también para escucharlos a uno de ustedes mientras que nos quedan unos minutitos todavía. Otra pregunta, otro debate, otra duda que les quede, sería genial. ¿Alguien que tenga alguna consulta u otra duda al respecto? Yo una consulta. ¿Qué pasa que no vi tampoco que se llega a tomar? ¿Qué pasa con las mujeres que están invisibilizadas en el campo? La trabajadora de campo está súper invisibilizada y es lo que pasa acá en Entre Ríos, digamos. No cuenta con nada. Nada de nada, digamos. Y eso es un trabajo que es súper invisible. Digamos, hay ciertas cosas que pasan, y yo lo veo a veces en otras cosas, en otras charlas que he tenido, que como que está muy centralizado por ahí en las ciudades, pero yéndote un poco más afuera, todo lo que es el litoral, el norte, fuera de las ciudades grandes, el trabajo en el campo de la mujer está súper invisible. Yo creo que ni de estadística se debe tener. Mira, buenísimo que lo trajiste, porque también es como otro problema. Si hablamos, yo te digo los datos que conozco, después eso los tengo que buscar, y igual después nos quedamos un rato hablando. Las mujeres representan casi el 70% de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, pero el problema de la invisibilización ahí pasa, ahí te invito, si querés, andar después a la charla de la mujer versus las mujeres, que podemos empezar hablando de ese tema, para no hacer ahora como un cierre muy abrupto. Porque me parece clave esto que traes sobre qué pasa con aquellas que no vemos, ¿no? Que no son parte de las estadísticas, que no, es decir, que esto no se problematiza sus situaciones. Y ahí, en este caso, también me parece, como para cerrar como conclusión, y buenísimo, es al no ser parte de las estadísticas y al no verse, no se piensan soluciones. Y ahí otro desafío que tiene que ver con la naturalización, ¿no? Como son mujeres que en general se piensa que cuidan, no se las piensa como trabajadoras, y son trabajadoras, ¿no? Sí, por eso es la mayor parte del trabajador en el campo es mujer.